Me llamo Igor Arriola, he estudiado en el Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar y el curso era un ciclo de formación superior de fabricación mecánica. El ciclo trata básicamente sobre lo que es el concepto de la fabricación mecánica en las empresas e industria de alrededor. Entonces, mucha teoría y mucha práctica relacionada a lo que es el día a día de las empresas de la comarca. Decidí estudiar este ciclo por el entorno en el que nos encontrábamos, por la cultura industrial que tiene toda esta área y también un poco por no sé si tradición familiar. Lo que más me ha gustado del ciclo yo creo que ha sido la relación que había entre la práctica real, es decir, taller, con lo que dábamos en teoría o formación normal, vamos a decir. Realicé las prácticas aquí en el Goibar, en una empresa familiar, pero muy relacionado con lo que era el concepto de la fabricación mecánica, ¿no? Era mucho arranque de viruta y mecanizado de columnas y bancadas para el sector de máquina-herramienta. La relación que tenían un poco las clases que había recibido y lo que realicé en las prácticas era un salto bastante importante en tema de la responsabilidad de lo que hacías, ¿no? O sea, no estabas jugando o haciendo pruebas con piecitas pequeñitas o cosas de estudio, sino que estabas ya con el mercado laboral del momento. Yo ahora trabajo en Alcorta Forging Group, una empresa del Goibar, y básicamente estoy en desarrollo de proyectos y gestión de estos en lo que es el ámbito del taller, ¿no? De condiciones de mecanizado, condiciones de desarrollo y demás. La relación que mantengo ahora con el centro es bastante extensa, vamos a decir, por lo cerca que se encuentran de esta empresa y por la buena relación que mantengo todavía con profesores y gente que trabaja en el centro. O sea, es un punto de consulta bastante común para mí. Durante el ciclo, en clase éramos unos 24, de los cuales 2 eran chicas. Actualmente creo que la relación que hay en las empresas y demás creo que es proporcionalmente la misma. Por tipos de trabajo yo creo que el tema se mantiene igual, es decir, tenemos equiparación en el nivel laboral y en calidad del trabajo que se hace. Entonces yo creo que están bien situadas, pero quizá hay diferencia en cantidad, en integración de la mujer a este sector. Cuando terminé bachillerato tenía 2 opciones, una era ir por la ingeniería tradicional o pasarme a los ciclos de fabricación mecánica. Entonces elegí esta última básicamente por la cercanía y por la relación que tiene con el entorno industrial de la zona. Para mí la formación profesional ha sido una base muy importante para cualquier trabajo que pueda hacer en el futuro. Él lo ha conseguido, ahora tú tienes la palabra.